¿Qué tal? Mi nombre es Jaime Ordóñez. Yo soy catedrático de la Facultad de Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Lo que voy a consignar acá, a contarles, es básicamente cuál es el contenido de un proyecto de investigación que he ejecutado dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se llama Reforma del Estado y Gobernabilidad. Yo soy, aparte de esto, profesor de la Cátedra de Teoría del Estado, director de la Cátedra de Teoría del Estado de la Facultad de Derecho de esta universidad, y trabajo temas de derecho público y la relación entre el derecho público, la ciencia política y la teoría del poder. Entonces, el objetivo fundamental de este proyecto, que ha tenido dos etapas, ha sido tratar de indagar y determinar cuáles son los principales retos que el país se ha planteado en los últimos 5 o 6 años en materia de gobernabilidad y de las necesarias reformas en materia de jurídica, normativa, a escala constitucional, a escala de leyes sustantivas que el país requiere. Y el proyecto ha tenido una serie de particularidades. No solo genera, digamos, investigación teórica, sino que ha generado una serie de libros e inclusive propuestas legales, borradores de proyectos de ley o propuestas que se han hecho llegar a la Asamblea Legislativa. Algunas han fructificado, inclusive en alguna medida han influido en reformas que se han generado en la Asamblea Legislativa en estos últimos 8 o 10 años. Tal vez arrancaría con esta reflexión. El país tiene en general un sistema jurídico que viene de los años 40, 50, fundamentalmente de nuestra Constitución de 1949 y de una serie de normativas que se fue sumando en los años 50, 60, 70, 80 y prácticamente hasta nuestros días. Normativa que es compleja, es bastante inorgánica, genera una serie de resultados positivos, pero de grandes contradicciones entre sí, y que no resuelve o resuelve parcialmente los principales retos que un país tiene que tener, y es crecimiento económico, equidad en la distribución de la riqueza, observancia del Estado de Derecho, del principio de certidumbre jurídica, y una adecuada racionalización entre el gobierno central, las instituciones autónomas, semiautónomas, el régimen municipal y las distintas administraciones públicas, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, los equilibrios en un sistema de frenos y contrapesos entre el poder legislativo, el primer poder de la República, el poder ejecutivo, que lleva a la ejecución o la administración de las funciones públicas, el poder judicial, que ejerce la función de control jurídico del Estado, en su conjunto, de la ciudadanía del país, y el sistema electoral. Es decir, el conjunto jurídico de un país, de acuerdo a la norma constitucional y a la constitución política y todas el régimen jurídico y político que tenemos, es complejo, incluye todos estos elementos. En ese sentido, el proyecto se planteó una serie de subproyectos o objetivos durante todos estos años, y en primer lugar pues, los refiero y los desarrollo brevemente según se fueron ejecutando. En primer lugar, se hizo hace unos 6, 7 años, cuando el proyecto arranca, una cuidadosa revisión del sistema municipal. Las administraciones públicas municipales son un subsistema importante del país, y tienen avances importantes en los últimos años, pero retos muy grandes. Yo diría que a partir de 1998, con la
nueva normativa municipal, se genera un cambio esencial en Costa Rica en el sentido de que se trasladan muchas competencias que estaban previamente en manos del gobierno central al régimen municipal. Adicionalmente, a partir del 98, durante la primera década del 2000, se da el traslado del régimen de la recaudación de los impuestos territoriales o el impuesto de bienes inmuebles, lo cual permite financiar, digamos, la generación de una cantidad de fondos importantes. Pero se dan una serie de, yo diría, atrofias en ese proceso. En primer lugar, una administración municipal que, de acuerdo al Código Municipal, no tiene un régimen hacendario municipal adecuadamente desarrollado, lo cual no le permite diría yo, una adecuada administración y ejecución de fondos en forma integral. Ahí se señaló ese problema como un problema central. En segundo lugar, la no adecuada definición de competencias en una serie de áreas que tienen que ver desde protección ambiental, desarrollo regional, etcétera, las cuales existe una frontera borrosa entre las responsabilidades del gobierno central y las responsabilidades municipales, las cuales generan una serie de conflictos cotidianos en distintos lugares del país. En tercer lugar, yo diría que un inadecuado mecanismo de fiscalización ciudadano sobre la gestión de los gobiernos municipales. Todavía los mecanismos de escrutinio, de control sistemático y cotidiano no se logran en una serie de lugares del país. El gobierno central es una entidad que está en San José, muy aislada, y se esperaría que los gobiernos municipales, en virtud de la cercanía con los ciudadanos del cantón, fuesen mucho más susceptibles de ser objeto de un escrutinio, de un control sistemático y cotidiano. Pero las figuras no existen. El Consejo Municipal, que es el gran, digamos, el legislativo del ámbito municipal, no ha logrado todavía crear los cabildos o las ágoras de debate público sobre una serie de temas en forma sistemática y abierta. Y ese es un cuarto nivel de problema, que una serie de documentos, incluso un estudio académico y un libro que se generó como resultado de esta investigación, con apoyo de Naciones Unidas, con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación Internacional, Flaxo y otras entidades, que se publicó y se le entregó a la Asamblea Legislativa con una serie de reformas concretas en esa dirección. Y inclusive algunos contenidos de reforma para un posible proyecto de ley que hiciese avanzar la materia. Esa es, digamos, una primera contribución del proyecto durante estos años. La segunda contribución tendría que ver con un elemento que todavía está pendiente, a pesar de que este proyecto generó un texto, un libro de texto y una propuesta jurídica prácticamente bastante compleja, y se entregó a la Asamblea Legislativa hace unos 6, 7 años, sobre un tema vital para Costa Rica, que es la planificación y la presupuestación de largo plazo. ¿Cuál es el problema? Déjenme plantear el problema conceptual y teórico primero, y posteriormente digamos, cómo se desarrolla en Costa Rica. Digamos, en primer término, digamos, el problema esencial es que los países desarrollados, los países exitosos, hacen una planificación de largo plazo, lo cual significa que todo el proceso de desarrollo jurídico, una planificación, una presupuestación de largo plazo, lo cual quiere decir que la definición de las políticas públicas se diseña
se planifica a 15, 20 años plazo. Cuando ustedes examinan la planificación pública de los países de la OCDE, como el caso de Francia, Alemania, Inglaterra, Japón, etcétera, prácticamente son países que en las distintas áreas del desarrollo, educación pública, ciencia y tecnología, infraestructura, etcétera, los planes nacionales de desarrollo, esta palabra es vital, los planes nacionales de desarrollo son a 15, 20, 25 años plazo. A diferencia de Costa Rica, todavía el resto de países centroamericanos, donde se comete el error, amarrados al ciclo político electoral, de hacer planes nacionales de desarrollo con una duración de únicamente 4 años plazo. Es decir, cada poder ejecutivo que entra, cada gobierno que gana la elección, rediseña el Estado cada 4 o 5 años y lanza lo que son sus propuestas. Esto es un grave error porque los grandes impactos, los hitos en materia de planificación que una sociedad puede generar jamás se hacen a 3, 4 años plazo, porque esos planes nacionales de desarrollo de un país como Costa Rica, que tiene ese vicio tan importante, no generan ni siquiera duran los 4 años. O sea, el ciclo político electoral, la próxima elección hace que en realidad la ejecución real de políticas públicas sea de 3 años y el último año el país se enfrasca en una actividad electoral que le impide siquiera ejecutar políticas públicas. Entonces ahí sería la primera gran reforma, es decir, en lugar de hacer planes nacionales de desarrollo basados en un decreto ejecutivo que dure 4 años, lo que necesitamos en Costa Rica son planes nacionales de desarrollo a 15, 20 años plazo, no como resultado de un decreto, sino de un gran pacto legislativo, donde todos los sectores políticos y todos los sectores nacionales definan cuál va a ser la planificación de largo plazo del Estado en las distintas áreas. Este es un tema vital porque de ello depende el éxito del desarrollo, la eficacia del desarrollo moderno. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el gran éxito que han tenido Japón o los países asiáticos en materia de ciencia y tecnología, es que hubo una simbiosis entre el sector público y el sector privado que ha permitido un lanzamiento de sus grandes proyectos tecnológicos que se expresa en el ámbito privado, pero con el apoyo del Estado, de las universidades públicas también de todos estos países, que los ha convertido en países pioneros a nivel internacional. Ahí, en todos los casos, hay planificación de largo plazo. Esa es la primera gran reforma, sustituir el decreto, ese pequeñito decreto de Plan Nacional de Desarrollo de 4 años por una planificación de largo plazo, por planes nacionales de desarrollo sectorial, además, es otro elemento, la planificación in totum, de que un solo documento pueda comprender la planificación general del Estado, es absurdo desde el punto de vista conceptual y no es pragmático, además. La administración pública moderna tiene sectorializado el desarrollo, entonces existe un Plan Nacional de Desarrollo que se aprueba, por ejemplo, en materia de educación pública, otro en materia de ciencia y tecnología, esas dos áreas imbricadas, otra en materia de producción tecnológica, de producción agrícola, otra en infraestructura, y así sucesivamente. La segunda reforma ligada a este proyecto tiene que ver con la presupuestación de largo plazo. Si la planificación es de largo plazo, la presupuestación del Estado también tiene que ser de largo plazo. Costa Rica y América Central cometen el grave error de trabajar únicamente con presupuestos anuales, que son juegos de suma cero financiero. Es decir, el dinero se invierte, se calcula de enero a diciembre o de octubre a octubre, lo cual es absurdo desde el punto de vista financiero porque los grandes hitos del desarrollo, el construir una gran infraestructura hidroeléctrica en un país o el hacer la mutación de la infraestructura hidroeléctrica o de combustibles fósiles a los sistemas modernos de utilización de las energías
eólicas y las energías solares, etcétera, son proyectos que tomarán 5, 10, 15 años plazo en una sociedad. Luego, esa presupuestación tiene que ser de largo plazo y así en las distintas áreas del desarrollo. Entonces, hay que hacer una reforma a la normativa sobre presupuestación del Estado. Por un lado, planificación, por otro lado, presupuestación del Estado. Y adicionalmente, hay que hacer reformas importantes en los sistemas de evaluación de las políticas públicas, porque el actual sistema de evaluación que se tiene en Costa Rica y en varios de los países centroamericanos también, es un sistema de evaluación anual por actividades. Por actividades concretas de las distintas administraciones públicas. Y eso no tiene ningún valor desde el punto de vista científico en materia de administración pública, administración financiera, etcétera. Lo que uno evalúa son procesos de desarrollo. Y entonces la evaluación de procesos tiene que medir objetivos de mediano y largo plazo, los cuales están planteados en la planificación pública, los cuales se ejecutan a partir de una presupuestación de largo plazo y los cuales se evalúan. Ahí se cierra el ciclo virtuoso de la administración pública por medio de evaluación de resultados, evaluación de procesos, evaluación de resultados. La evaluación de procesos y resultados puede durar 3, 4, 5, 7 años. Tiene que ver con los hitos de la planificación y la presupuestación. En ese sentido, este proyecto también generó un documento, un libro que se distribuyó en toda Costa Rica muy masivamente, se envió a la Asamblea Legislativa y se presentó un proyecto de ley para reformar la Ley de Planificación del Estado, la normativa que data del año 73, 74, la Ley 81, 31, la Ley de Presupuestos Públicos, y otra serie de normativa, la cual se presentó hace unos 5 o 6 años, más bien, a la Asamblea Legislativa. Ahí están, son proyectos que ahí están moviéndose, tratando de convencer. Algunos han tenido éxito, algunos otros no, pero bueno, este proyecto no solo proyecto de investigación que yo llevo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, no solo busca generar investigación teórica en estos temas, sino generar libros y proyectos de ley concretos para convencer diputados, convencer actores políticos, convencer a la opinión pública. Tercer proyecto, esa es una segunda línea de investigación que se desarrolló estos años. La tercera línea de investigación ha tenido que ver con el marco general de la administración pública y un elemento que es una ley orgánica de la administración pública. Este es una idea original del doctor Rodolfo Saborío Valverde, un destacado experto en derecho administrativo, que yo he tomado su trabajo y lo he replanteado con una serie de propuestas concretas, tratando de añadirle una serie de elementos. Fundamentalmente con la siguiente idea: Costa Rica tiene en estos momentos más de 300 instituciones, de acuerdo al Ministerio de Planificación, que tiene un mapa general del Estado, 300 dependencias, 300 instituciones que pertenecen al gobierno central, a las instituciones autónomas, semiautónomas, algunas otras oficinas con distintos perfiles y rangos jurídicos. El grave problema del país es que existe una ejecución disfuncional en muchas de estas instituciones. En ocasiones hay duplicidad, traslape de funciones. Los órganos rectores de algunas de estas instituciones desde el punto de vista del Poder Ejecutivo no están claramente establecidos porque no lo define la Constitución Política, no lo define la Ley Orgánica de la Administración Pública. Entonces, cada gobierno, cada 4 años, reorganiza el Estado en forma, yo diría, muy atrófica. Y esto genera, de nuevo, un problema de ejecución orgánica, permanente, armoniosa de las políticas públicas. Existe una figura que tienen muchos países europeos, el caso de España, el caso de Francia, el caso de Italia, Alemania, que es similar a lo que podríamos llamar en idioma español una ley orgánica de la administración pública.
es decir, cómo ordenar las distintas instituciones del Estado, cómo subsumir y a veces integrar en una o dos instituciones donde hay 5 o 7 instituciones que duplican funciones, cómo racionalizar la ejecución de la administración pública. Y digo esto porque en los últimos semanas y meses, según grabo esta charla, estoy grabándola el 19 de octubre de 2020, hay un debate en el país de que hay que cortar fondos de la administración pública, pero decirlo así es un poco absurdo si no hay un estudio racional de cómo funciona la administración pública. Y lo que oigo por ahí son personas que dicen, bueno, hay que vender instituciones o hay que quitarle dinero a las universidades como una especie de anatema ideológico que tienen, cuando en el fondo no existe un estudio científico de dónde habría que hacer racionalización del gasto. Yo diría que quitar dinero a la educación es lo último que tiene que hacer una sociedad y probablemente sí existen otra gran cantidad de instituciones, algunas con subsidios algunas privadas con subsidios del Estado, etcétera, donde eso no se menciona, ahí son cotos vedados que no se quieren tocar, etcétera. Bueno, una ley orgánica de la administración pública que le dé un orden y que probablemente transforme esas 300 instituciones que tenemos, 300 y probablemente en unas 250 muy orgánicas, muy efectivas, podría ser una reforma importantísima. Y también sobre esto hay un proyecto de ley que en su día presentó el doctor Rodolfo Saborío, el cual yo retomé también con una serie de consideraciones y aportes adicionales en este proyecto, los cuales también se han enviado a la Asamblea Legislativa. La cuarta reforma que ya se empezó y que está integrando el trabajo de los próximos meses, yo diría el próximo año, tiene que ver con la lógica de la administración financiera del Estado y con la lógica tributaria y hacendaria. Costa Rica es un país, sobre esto se ha escrito mucho. Costa Rica vivió 2 intentos de reforma fiscal integral, uno en la administración del expresidente Pacheco, el cual se aprobó en la Asamblea Legislativa y no logró aprobarse por una decisión de la Sala Constitucional, lo cual yo lamento porque era un proyecto de reforma muy positivo, número 1. Número 2, un segundo proyecto que se generó en la administración Chinchilla, que yo creo que también era bastante positivo, no se logró aprobar justamente por un fallo final de la Sala Constitucional, y este proyecto que se aprobó recientemente en diciembre de 2018, el cual yo considero regresivo y que más bien ha generado un profundo desequilibrio en la distribución de la riqueza en Costa Rica. En ese sentido, el proyecto de gobernabilidad y reforma del Estado que yo dirijo, se ha acometido también a hacer un estudio cuidadoso de la lógica de las propuestas, no únicamente tributarias, sino hacendarias y de la lógica de gasto de la administración pública. La política hacendaria es mucho más grande que la política tributaria, porque tiene que ver únicamente con el ingreso y con el gasto. Describo los principales problemas acá. Costa Rica es un país muy primitivo en su lógica tributaria, no tiene algunas de las figuras modernas, no tiene renta mundial, al contrario, seguimos teniendo un régimen de renta territorial. Renta mundial significa que a un sujeto tributario se le cobran impuestos no únicamente por las ganancias que genere en territorio costarricense, sino por las que genere en cualquier otro lugar del mundo. Ha habido una resistencia, yo diría abiertamente hay que decirlo, de sectores evasores que se resisten a que Costa Rica entre a un régimen de renta mundial. Todos los países modernos del planeta, de la OCDE, etcétera, tienen régimen de renta mundial, ¿verdad? Francia, Inglaterra, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Canadá, todos tienen régimen de renta mundial. Solo los países más atrasados, más desarrollados, que tienen actores económicos que quieren esconder cosas, tienen régimen de renta territorial.
Número uno. Número dos, régimen de renta global. Costa Rica necesita un régimen de renta global. Significa que a un sujeto tributario se le computan todos los ingresos que tiene, vamos, por los ingresos, las rentas, los patrimonios, perdón, los beneficios, las rentas que recibe por los distintos conceptos, virtud de salarios, en virtud de rentas de distinta índole, etcétera, y se concentra en una sola masa de beneficio fiscal para imponer el impuesto de renta. Costa Rica no lo tiene, tiene un régimen de renta cedular. Significa que las personas pagan impuestos separados según sus distintas actividades o ingresos. Esto permite la evasión fiscal, permite esconder ingresos, etcétera. Así que ahí tenemos que hacer una reforma importante también. Costa Rica no tiene un sistema adecuado y moderno de intercambio de información con las administraciones tributarias de otros países, lo cual es un problema serio. También tenemos que corregir este problema, esta materia. Ahí el país tiene que trabajar intensamente en los próximos años y décadas. Y por otro lado, y es un tema el cual este proyecto se va a abocar los próximos meses y todo el próximo año, es examinar la enorme desigualdad existente en el país en materia del pago de la renta. Por un lado existen pequeños y medianos productores, empresarios, etcétera, que pagan la totalidad del impuesto de la renta, incluso con tramos que llegan hasta el 30%. Por ahí existe una iniciativa que les quiere subir el tramo hasta el 35% de renta, lo cual ya casi se acerca a niveles escandinavos. Y por otro lado, hay una serie de grupos que se esconden en los sistemas de exoneración y exención. El régimen, Costa Rica tiene 192 leyes de exención y exoneración, un exceso, una ley de zonas francas que fue creada inicialmente para atraer empresas transnacionales y que ha permitido que ahora se metan una gran cantidad de actores económicos ahí adentro. Una gran cantidad de empresarios nacionales que montan una empresa de papel, una empresa, comillas, fantasma, y la inscriben en Costa Rica y operan como régimen de zona franca. Eso implica formas de evasión, de elusión, algunas facilitadas por la ley, por una ley que es claramente injusta. Y yo creo que hay que hacer una revisión integral de todo el régimen de exoneraciones y exenciones en Costa Rica. La crisis fiscal es de tal magnitud que sí es necesario que todo el mundo pague impuestos. Yo creo que el régimen de zonas francas podría tener un tratamiento especial, un tratamiento más bajo, sin duda, pero uno separando lo que son zonas francas de verdad de las que no son, y a las que son de verdad un tratamiento pues más bajo a efectos de que sigan haciendo sinergia con Costa Rica. Adicionalmente, el país tiene que ir invirtiendo esta correlación que existe entre una recaudación que nosotros tenemos en el país de impuestos indirectos, fundamentalmente impuesto del consumo de bienes y servicios, que es casi el 60% de lo que recaudamos, y una recaudación en renta que es el 40%. Eso es regresivo. Un sistema tributario que se basa en el IVA, en los impuestos indirectos, el 60% de su recaudación es muy, muy regresivo. Los países más adelantados del planeta tienen una recaudación inversa. El 60-65% viene de la renta y únicamente el 30-35-40% de los impuestos indirectos. ¿Por qué razón una recaudación basada en los impuestos indirectos, en el IVA, en tan alto porcentaje como tenemos en Costa Rica, es regresiva? Porque la gente que gasta la totalidad de su salario al mes, que no tiene capacidad de ahorro, es la gente que hace una contribución simbólica, alícuota, mayor al sistema tributario.
y la gente que tiene capacidad de ahorro, aunque gaste más dinero neto, ¿verdad? En el fondo gasta menos de la totalidad de su salario. Ese es un principio básico de la regresividad fiscal. Y a eso también se está dedicando este proyecto de investigación. Yo creo que de esta manera hago un resumen pues muy genérico de la intensidad del trabajo. Hay una gran cantidad de investigadores y de colegas, no solo de Costa Rica, de distintos lugares del mundo que me han ayudado durante estos años a sacar adelante estos proyectos. Es una lista tan grande que no voy a omitir hacerla. Está en mis escritos, está en los libros que he publicado, la enorme cantidad de colegas a los cuales les agradezco enormemente su apoyo, al igual que a los distintos directores de este instituto de investigación, a los decanos de la Facultad de Derecho y al equipo técnico del instituto que me han ayudado a sacar estos proyectos adelante. Mucho gusto.